Buenos días. Nuestro grupo va a presentar los movimientos contraculturales de la sociedad actual. Sus integrantes son Nicolo Osorio, Juliet Álvarez, Alejandra Vega, Brittany Suárez y Valentina Ocampo. El feminismo. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. Plantea que para ello no es suficiente la igualdad formal o legal, sino que es necesario establecer un nuevo contrato social. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas, culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En este sentido, algunas conquistas de los movimientos feministas han sido el acceso a la educación, el derecho al sufragio, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros relativos a los valores ciudadanos y democráticos. Como tal, el feminismo tiende a ser visto desde una perspectiva cronológica como una secuencia de olas históricas. Sin embargo, estas etapas estuvieron precedidas de diversas obras de tendencia feministas antes incluso de que este movimiento social se determinara como feminismo. La primera ola surge en diversos países a lo largo del siglo XIX y siglo XX, tanto en Europa, principalmente como Inglaterra, y Estados Unidos y demás países de América Latina. En este momento las mujeres lucharon en principio por la obtención de igualdad de derechos en el matrimonio y luego por el derecho al sufragio. La segunda ola estuvo determinada por reclamar los derechos familiares, sexuales, laborales y de reproducción. Por su parte, la tercera ola abarca desde la década de 1990 hasta nuestros días y busca enmendar los errores de la segunda ola. En consecuencia, busca demostrar que las mujeres pueden asumir diversos riesgos y obligaciones, desarrollarse en múltiples espacios y ser altamente competitiva e independiente. Por ello se relaciona con la liberación de la mujer. Entre las feministas históricas más relevantes del feminismo de la igualdad están Olympe de Gouges y Maria Wollstonecraft. Movimiento de los Indignados. El movimiento de los indignados es un movimiento ciudadano que se da a partir de una manifestación que hubo el día 15 de mayo del 2011, que fue convocada por diversos grupos de personas que decidieron acampar en diferentes plazas de España. Esta noche, de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo y del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Ha aglutinado a diversos colectivos ciudadanos con distintos lemas, como el de la manifestación del 15 de mayo, el cual es "No somos marionetas en manos de políticos y banqueros", o "Democracia real, ya no somos mercancía en manos de políticos y banqueros". A partir de esta movilización mundial que se da el 15 de octubre del 2011, los activistas que formaban parte de las acampadas y asambleas empezaron a crear colectivos temáticos. Asimismo, empezaron a formarse nuevos partidos políticos, como el Partido X en enero del 2013 o Podemos en 2014, que se presentaron a las elecciones europeas del 2014, obteniendo 5 eurodiputados, siendo el cuarto más votado. El movimiento de los indignados ha tenido influencia en movimientos sociales posteriores como el movimiento Occupy, Yo Soy 132 o Nuit Debout. La movilización estudiantil chilena corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria de Chile durante el 2011. Han sido considerados como las movilizaciones más importantes durante los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia. Estas movilizaciones surgieron de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%.
Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980, finalizando como promulgación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, 4 días antes de entregar al poder. Esta ley dejó al Estado un rol regulador, delegado gran parte de la enseñanza al sector privado. El movimiento estudiantil chileno tuvo dos grandes logros. Uno fue interno y guarda la relación con su legitimidad, puesto que ha sido capaz de instalar en el sentido común de la sociedad la validez de luchar por la educación como un derecho a la sociedad, principalmente a través de la reivindicación por la gratitud y el fin de lucro. El segundo, que es externo, es un efecto de producción de la movilización en otros sectores de la sociedad, los cuales ven en él un respaldo para luchar y una línea lógica del trabajo. Estos dos elementos marcan la importancia que el movimiento estudiantil ha tenido para la sociedad chilena, en momentos durante los cuales muchos estudiantes se cuestionan sobre los métodos de lucha y la utilidad de la paralización académica, y mientras el reformismo estudiantil busca desesperadamente ganadas concretas que no son sino migajas para mostrarle a las bases. Movimiento Juvenil Mexicano. El Movimiento Juvenil Mexicano está conformado por estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas, residentes de la Ciudad de México y de más de 50 ciudades del mundo. Lo que buscaban ellos era la democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el rechazo a la imposición mediática de Enrique Nieto, el actual presidente de aquella época en el 2012. Tres de sus objetivos principales son el cambio de modelo neoliberal, cambio en el modelo de la salud y cambio en el modelo de la seguridad. Esto se inició en 1997 en Toluca, Estado de México. Las protestas realizadas en contra del entonces presidente de las elecciones en el 2012 fue un detonante que puso en marcha y desencadenó manifestaciones que se unieron a este movimiento. El movimiento contracultural Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en El Salvador y se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México y por el norte de Centroamérica en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren todo su cuerpo y a menudo la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de la violencia y el código moral propio, que consiste en realizar actos crueles de venganza. Las actividades criminales de la Mara Salvatrucha incluyen venta de drogas, extorsión, secuestros, venta de armas y venta de drogas. La Mara Salvatrucha comenzó por la migración de salvadoreños a Estados Unidos y por la discriminación y maltrato que existía hacia ellos. Por eso es que un grupo de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se unieron y crearon una de las bandas más peligrosas del mundo. La Mara ha experimentado un incremento notable. Se presume que parte del crecimiento de los maras en los jóvenes se debe a diversos problemas familiares, abandono, maltrato, abuso, etc. Los mareros suelen iniciarse cuando tienen entre 12 y 21 años. Estos jóvenes entran a la Mara en busca de apoyo o una familia, siendo esta una de las principales razones por la cual
es un alto porcentaje de adolescentes en Centroamérica que se han visto vinculados con esta pandilla. Los mareros pueden ser reconocidos por su forma de caminar, vestimenta y por su lenguaje oral y de señas. Se entiende que para mantenerse en la mara es necesario cometer estos hechos de violencia y de hecho se dice que los mareros no pueden salir de la mara ya que la única manera de salir es muerto. La pandilla realiza ritos de iniciación tanto como para hombres como para mujeres. Los hombres deben soportar palizas dadas por los demás miembros que llegan a durar hasta 13 segundos o adentrarse a un barrio de la pandilla rival y matar a uno de sus miembros. Las mujeres también suelen ser sometidas a palizas y una vez aceptadas tienen la protección de la mara, aunque también tienen que acatar las decisiones de los hombres. La organización de la Mara Salvatrucha tiene códigos muy violentos, incluso al punto de tener que asesinar a otras personas. Quienes hablan con la policía cuando son detenidos son asesinados al ser librados. También matan a los líderes que no tienen los resultados deseados. Los hackers o hikikomoris. Las denominadas culturas de habitación son hoy uno de los escenarios donde se construye la identidad personal y social de los jóvenes, el lugar físico y virtual desde el cual se abren al mundo o se encierran en sí mismos. Existen dos modelos extremos: el hacker, profeta de la sociedad digital, y el hikikomori, víctima de la reclusión doméstica. Hackers. Los hackers son un movimiento protagonizado por adolescentes y jóvenes apasionados por los ordenadores que ponen sus conocimientos informáticos al servicio de un desarrollo libre y sin barreras de la sociedad red. Hackers son personas que se dedican a programar de forma entusiasta y poner en común la información. El término apareció a principios de los años 60 en Boston, donde un grupo de jóvenes programadores del MIT empezaron a autodenominarse así para evitar la confusión con aquellos que dedican su tiempo a propagar virus. Desde el principio, los hackers eran casi siempre jóvenes creativos que desde su reducido espacio doméstico, su propia habitación o su garaje conseguían conectarse entre ellos y con otros apasionados de la informática, poniendo en aprietos al gobierno o las grandes multinacionales. Hikikomoris. En algunos países altamente desarrollados desde el punto de vista tecnológico, se está produciendo un fenómeno preocupante. Un porcentaje significativo de jóvenes dan la espalda a la vida real y se cierran en la relativa seguridad de su habitación. En Japón, este fenómeno se ha bautizado con el nombre de hikikomori. El término significa encerrarse o confinarse en uno mismo y se utiliza para referirse a aquellos jóvenes en torno a los 20 años que optan por encerrarse en su habitación después de acabar sus estudios, que no quieren enfrentarse al duro y competitivo mercado laboral y se encierran en su casa para aislarse del mundo, aunque pueden conectarse a internet de manera indefinida. Esta reclusión puede durar unas pocas semanas o meses, pero en algunos casos se alarga durante años. Todo lo hacen sin salir de casa, alterando a veces los ritmos diarios. Duermen de día, comen por la tarde y se pasa la noche conectados a internet, jugando videojuegos y viendo televisión. Su sexualidad se limita a fantasear con una heroína de videojuego, una estrella de cine porno o una cantante de moda. Algunos atemorizan a sus padres y tienen comportamientos agresivos. Otros caen en depresiones, pero pocos acuden al suicidio, pues son arrastrados por una cibercultura muy activa. Todos ellos tienen en común un rechazo a la escuela, al trabajo y en general a la asunción de responsabilidades. Según los estudios de muchos psicólogos, una de las causas principales es la presión que ejerce una sociedad gobernada por un capitalismo exacerbado y un sistema educativo meritocrático. Bueno, el movimiento contracultural de la década de los años 60, aunque fue una época de conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría, que surgió el término de la Segunda Guerra Mundial. Pues a pesar de eso, con esto se formó un antisistema desarrollando primeramente
en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y posteriormente llevó a la mayoría del mundo occidental entre los primeros años de 1960 y 1970. El movimiento colectivo ganó fuerza al mismo tiempo que el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos crecía y se convirtió en revolucionario con la expansión de la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam. Mientras la década de 1960 las tensiones sociales tomaban en cuenta otros temas como con las líneas generacionales acerca de la sexualidad humana, los derechos de las mujeres, las formas tradicionales de la autoridad, la experimentación con psicoactivos y las diferentes interpretaciones del sueño americano. Nuevas formas culturales emergieron incluyendo música de la banda británica, los Beatles, película de dictadores con poca censura y la llegada de estilos de vida alternativos como el movimiento hippie. A medida que esta se desarrollara, emergía una subcultura dinámica que celebraba la creatividad, la experimentación, la encarnación moderna del estilo bohemio. Además de la tendencia marcada por los Beatles, muchos de otros artistas creativos y autores y pensadores de diversas disciplinas contribuyeron al movimiento de la contracultura. Diversos factores distinguen la contracultura de la década de los 60 del antiturialismo de las épocas pasadas. La explosión de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial generó sin precedentes de jóvenes marginados, como principalmente el restablecimiento de la dirección democrática de los Estados Unidos y otras sociedades. Principalmente el movimiento hippie fue el que marcó los años 60 bajo las premisas del amor libre y el fascismo, pero también fue una década de música psicodélica, de drogas y revolución sexual, paz y amor, que fue el eslogan irrevitable de un movimiento contracultural que nació en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo. La generación alfa del siglo XXI es la generación también conocida como hijos de millennials. Son los nacidos entre los años 2010 y 2015. El futuro de estas personas crecerán y se constituirán entre los cambios que estamos planeando hoy en día en la actualidad. Estas familias están conformadas por familiares pequeños o hogares de un solo hijo. Generación A. Cada nueva generación es nombrada de acuerdo al alfabeto griego. Este es el nombre que recibe la nueva generación de los niños nacidos en el año 2010. Los niños de esta generación crecerán con teléfonos inteligentes en sus manos y dispondrán de transferir sus ideas o pensamientos en línea en pocos segundos. Este nuevo clima de conectividad hace que el salto de la generación haya sido el más grande en toda la historia del mundo. La generación alfa pasará la mayor parte de sus años formativos sumergidos en la tecnología que nos ofrece hoy día en la actualidad. Movimiento animalista. El animalismo puede ser denominado una cultura emergente en nuestro país, ya que ha logrado cambios importantes en el comportamiento y costumbres de nuestra sociedad, desde generar una conciencia ambientalista en la comunidad hasta la prohibición de prácticas, que para algunos individuos puede ser parte de la identidad cultural en algunos grupos sociales. El movimiento animalista en Colombia cuenta con una bancada política que ha logrado cambios significativos en la materia de la protección de los animales, siguiendo la ideología y el código propio de este movimiento con el cual muchos jóvenes se identifican. Adicionalmente, se está consiguiendo como cambiar los hábitos e inculcar nuevos valores para los niños. En los últimos años, el tema animalista se ha vuelto popular en las redes sociales como en Facebook, contribuyendo a la formación de nuevos grupos
pues que defienden a los animales y permitiendo a la sociedad que esté pues más enterada de la realidad y la problemática de cada región, el tema de la fauna urbana. Las organizaciones serias han tomado medidas para que el tema de la adopción de animales y donaciones no se convierta en una moda o un negocio, y se realizan campañas de concientización, así como un estudio de los voluntarios que ofrecen ayudar. De esta forma, no solo se contribuye a dar una solución a un problema, sino que el animalismo está educando a la sociedad para eliminar la causa real del maltrato hacia los animales en Colombia. ¿Por qué son excluidos los movimientos contraculturales de la sociedad actual? Los movimientos contraculturales son excluidos actualmente porque la sociedad no reconoce aquellos ideales, ya que estos contradicen los mismos sobre los cuales se creó la sociedad actual. Son una afirmación simbólica de fuerza desde el punto más alejado de la inercia, una afirmación que contradice e intenta cambiar lo establecido. Por este motivo, la sociedad no le da importancia, aunque algunos grupos contraculturales han logrado su objetivo después de varios intentos y mucho tiempo, logran hacerse notar, de alguna manera u otra consiguen llamar la atención de las personas, aunque sea por un corto tiempo. Porque los movimientos contraculturales tienen participación ciudadana y son el resultado de las tensiones políticas que se presentan en el mundo. Una de las razones es porque los movimientos contraculturales, como su misma palabra lo dice, van en contra o rechazan lo establecido, y pues esto genera interés y llama la atención de las personas, ya que estos movimientos pueden generar cambios drásticos en ciertas leyes que se han impuesto en la sociedad, en las cuales el pueblo no ha estado de acuerdo. Esto genera conflictos y hasta muchas de las veces guerras, porque unos defiendan lo establecido y otros luchan por un cambio.